Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Melania Carrizo y hoy les queríamos hablar con mis compañeros sobre el caso del Dr. P, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Me gustaría comenzar hablando sobre la historia de la neuropsicología para entender un poco el caso. En el siglo XIX se conocía lo que hoy llamamos neurología y la neurología cerebral. Pero a finales de este siglo, Freud planteaba que para entender plenamente la agnosia o la afasia se necesitaba una ciencia mucho más compleja. Bueno, esta ciencia del cerebro barra mente fue una creación de Freud junto a otras personas, ¿sí? Uno de ellos fue Luria, que a pesar de que habló de bastantes cosas, no hizo hincapié en algo que era muy importante, como por ejemplo las funciones del hemisferio derecho y la conciencia directa. ¿Qué quiero llegar con esto? Es que hablando anatómicamente, el hemisferio derecho controla las facultades cruciales para el reconocimiento de la realidad. En cambio, el hemisferio izquierdo es la computadora adosada a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del caso del Dr. P, creemos que él tuvo una lesión en el hemisferio izquierdo que le provocó esta agnosia, de la que habla el caso, pero que también afecta al hemisferio derecho. A continuación mis compañeros van a seguir contándoles sobre el tema y bueno, van a hablar también de las conclusiones que sacamos como grupo sobre el Dr. P y su agnosia. Voy a hablar de la agnosia, que la agnosia es la capacidad de poder, es la pérdida de la capacidad de poder identificar objetos a través de alguno de los sentidos o uno o más de los sentidos. Esta enfermedad es producida debido a la degeneración o un daño que que se produzca en las áreas del cerebro encargadas de la percepción, la memoria y la identificación. Estas áreas serían el lóbulo parietal, el lóbulo temporal o el lóbulo occipital del cerebro, ya que estas áreas guardan memoria de los usos y de la importancia de los objetos familiares, de lugares, sonidos, e integran la memoria con la percepción y la identificación. Un ejemplo que puedo dar relacionado con el libro sería cuando él ve la rosa y a simple vista o intentando con el sentido de la vista no logra identificar qué es, pero cuando la huele enseguida él puede darse cuenta de que es una rosa, de que es una planta. El Dr. P era un músico muy distinguido, un cantante muy famoso, tuvo su época de pintor y por último fue profesor en la escuela local de música. Y ahí en la escuela es donde se empiezan a dar ciertas situaciones extrañas con sus alumnos. Le pasaba que un alumno se le acercaba a hablarle y él no identificaba quién era, no reconocía su rostro, o sea que hasta que el alumno no hablaba, él no podía identificarlo porque lo terminaba identificando por la voz. Estas situaciones empezaron a multiplicarse, a ser reiteradas, pero además de no identificar rostros, el Dr. P comenzó a ver rostros donde no había, o sea, veía caras donde no había caras. Una característica muy importante de su personalidad era que él era cómico, entonces como que esto nunca le llamó la atención. Hasta él mismo se reía de estas situaciones que se daban. Y 3 años luego de que empiezan a darse estas situaciones, a él le diagnostican diabetes y es por eso que decide visitar a un oftalmólogo, porque esta enfermedad hace consulta con el oftalmólogo y el oftalmólogo le hace pruebas y le dice que no hay nada malo con su vista, pero que sí va a tener que realizar una consulta con un neurólogo porque tenía problemas en las zonas visuales del cerebro. Y es así como llega a consultar con Oliver Sacks. Cuando comienza la consulta, se da cuenta el neurólogo que no había ningún rastro evidente
de demencia. O sea, era una persona, era un hombre culto, muy simpático. Se podía mantener una conversación sin ningún tipo de dificultad, pero él comenzó a captar situaciones y llega a la conclusión de que el doctor P abordaba con los oídos y no con los ojos. Mi nombre es Maravilla, soy estudiante de psicología. Luego de la visita del doctor P al doctor Sack en su consultorio, este quedó con muchos interrogantes que ameritaban una visita al hogar del doctor P. Se hizo presente allí y con una escena muy graciosa, porque cuando sale a recibirlo el doctor P sale con el brazo estirado con el objetivo de darle la mano, pero se dirigía hacia el reloj de péndulo que tenía en la sala. Fue hasta que el doctor Sack lo habla que este modifica la trayectoria y logra darle la mano. El doctor Sack llevaba una batería de elementos y de pruebas para realizarle en su domicilio. Lo primero que le pidió es que cantara para él. Maravillado quedó con la conexión que tenía la voz, la inteligencia musical y el oído de este hombre. Sin dudas, el problema no estaba en los lóbulos temporales. Tenía un córtex maravilloso. Habría que indagar, o seguramente el problema se encontraba en los lóbulos parietal u occipital, en alguna de las zonas del desarrollo de la visión. Acto seguido sacó sólidos platónicos de su maletín, a los que el doctor P identificó sin ningún problema. Entonces, esto quería decir que no tenía dificultades en reconocer las figuras concretas, las formas concretas. Bueno, bien sabemos que las obras de arte nos trasladan a lugares, momentos e historias personales y tienen un gran potencial educador y nos sitúan en el epicentro emocional del ser humano. No en vano, de la prehistoria, las manifestaciones artísticas nos han servido para mostrar nuestras más intensas preocupaciones. Y en este caso podemos observar cómo las pinturas de este paciente fueron evolucionando al pasar el tiempo. Al principio hacía pinturas o dibujos mucho más detallistas, más realistas, como dice en el libro, talante, vividos y expresivos, pero delicadamente detallados y concretos. Y mientras más fue pasando el tiempo, estos dibujos se volvieron más abstractos, más geométricos y hasta cubistas. Y la mujer de este paciente lo llamó como la evolución del artista, pero lo que no sabía realmente era la connivencia entre las fuerzas de la patología y de la creación de este. En este caso, en el del Dr. P, podemos ver, así como el propio Sachs lo describe en su libro, ciertos síntomas que equivaldrían a una agnosia visual, a agnosia interna, así como también una prosopagnosia. En el caso de este, por ejemplo, cuando intentaba reconocer ciertos rostros que eran familiares para él, como el de sus alumnos, pero a la hora de hacerlo se le dificultaba. Pero la particularidad de este caso es que nunca se supo el motivo concreto de por qué el Dr. P sufría de estos trastornos neurológicos que llevó consigo a lo largo de su vida hasta su muerte. Hola, mi nombre es Mariela Gómez, estudiante de psicología, y mi aporte en este trabajo a modo de conclusión se puede destacar la importancia de la empatía hacia aquellas personas que sufren condiciones neurológicas, en este caso la agnosia visual, como así también el tratamiento médico centrado en la persona. Todo esto es lo que el autor nos transmite en esta obra. El doctor P no sabía que padecía este trastorno. Incluso los estudiantes, su esposo, sus amigos tomaban esto como algo cotidiano, con humor, adaptándose a él. Se relatan incidentes como no reconocer el rostro de un estudiante, ver un rostro donde no lo hay, no poder localizar dónde está un objeto. Se encontraba en un mundo totalmente abstracto. Decía cometer algunos errores solamente cuando en realidad tenía un trastorno que altera la percepción, la memoria y el reconocimiento.